Mi nombre es Mateo y soy un hombre viejo ahora. Mis manos, que antes eran fuertes y callosas por las redes, ahora tiemblan al sostener un vaso de tequila. La gente de aquí, de Acapulco, me ve como el viejo loco del muelle, el que mira el mar con más miedo que respeto. Tienen razón, pero no siempre fui así. Hubo un tiempo en que el mar era mi hogar, mi sustento, mi única fe. Tenía mi propio barco, el Esperanza, un nombre cruel si lo pienso ahora. Y tenía mi tripulación, mi hermano menor, Rafael, y mi primo, Jorge. Éramos más que una tripulación. Éramos sangre, y juntos conocíamos la bahía y sus alrededores como la palma de nuestras manos. Sabíamos dónde encontrar el pez vela, dónde se escondían los meros, y sabíamos qué lugares evitar. El lugar que los turistas llaman La Quebrada, donde los jóvenes valientes saltan de los acantilados. Para nosotros, los pescadores, tenía otro nombre: la Cuna del Lamento. Una zona de aguas profundas y corrientes extrañas donde las redes a veces se enredaban en algo que no era roca y donde, en las noches más silenciosas, se decía que se podía oír al propio mar llorar. Nosotros, por supuesto, no creíamos en esas leyendas. Éramos hombres de trabajo, hasta aquella noche. Era una noche sin luna, el agua tan negra y lisa como el cristal de obsidiana. Estábamos recogiendo las redes de una buena pesca. El ambiente en el barco era ligero, lleno de las bromas y las canciones que los hombres cantan cuando el trabajo está casi terminado. Y entonces, todo se detuvo. El motor de la Esperanza no se paró. El mar a nuestro alrededor se calmó. El sonido de las pequeñas olas contra el casco simplemente cesó. Un silencio antinatural cayó sobre nosotros, y entonces vimos la luz. No era de otro barco, venía de debajo de nosotros, una luz pálida de un azul y un verde fantasmales que pulsaba suavemente, iluminando el agua a nuestro alrededor. No era una luz violenta o amenazadora, era hermosa. ¿Qué demonios es eso?, susurró Jorge, su voz llena de asombro. Algún tipo de alga bioluminiscente, dijo Rafael, el más joven, el más curioso, asomándose por la borda. Pero yo sabía que no era eso. La luz era demasiado grande, demasiado estructurada, y con la luz llegó el sonido. Un zumbido bajo, melancólico, que no oíamos con nuestros oídos, sino que lo sentíamos en el pecho, en los huesos del cráneo. Era una canción de una tristeza tan profunda, tan pura, que te hacía querer llorar sin saber por qué. Era el lamento. Apagué el motor. No sé por qué lo hice. Fue un impulso, un acto de reverencia. Nos quedamos los tres en la cubierta, en un silencio hipnótico, observando la aurora boreal submarina que bailaba debajo de nuestro barco. El miedo se había ido, reemplazado por una sensación de paz, de una conexión profunda y trágica con algo inmenso. Y entonces una parte de la luz comenzó a ascender, no con velocidad, sino con una gracia lenta y majestuosa. Una sombra colosal se desprendió de la luz principal y vimos cómo una de sus alas rompía la superficie del agua. Era más grande que nuestro barco. Estaba cubierta por un patrón de corales luminiscentes que brillaban con los colores de una galaxia moribunda. No era la piel de un monstruo, era un cielo nocturno viviente. Se deslizó junto a nosotros, tan cerca que podría haberla tocado. Y en su paso no sentimos ninguna amenaza, solo una soledad de eones. Rafael, mi hermano, extendió la mano, su rostro lleno de una dicha absoluta. Y en ese momento no sentí miedo por él, sentí envidia. Estábamos en presencia de un Dios antiguo, triste y hermoso, y en nuestra ignorancia creímos que nos estaba mostrando su gloria. No entendimos que solo nos estaba mostrando nuestra tumba. Permanecimos en ese estado de trance durante lo que parecieron horas. El tiempo había perdido su significado. Éramos tres hombres pequeños en un barco pequeño, testigos de un milagro silencioso en medio del océano.
El ala colosal de la criatura se hundió de nuevo en las profundidades, dejando solo la luz pulsante y el lamento vibrante que nos envolvía. Ninguno de nosotros habló. ¿Qué se podía decir? ¿Cómo se puede describir un sentimiento que es a la vez una profunda paz y un terror sobrecogedor? La tragedia comenzó con mi hermano, Rafael. Él siempre fue el soñador, el que veía formas en las nubes, el que creía en las viejas leyendas. La criatura no lo llamó con una voz, sino con su belleza. «Es tan solo», susurró Rafael, sus ojos fijos en la luz de abajo. «Ha estado aquí abajo, en la oscuridad, durante tanto tiempo». No estaba hablando de un animal, estaba hablando de un alma. La pena de la criatura, su lamento, había encontrado un eco en el corazón de mi hermano. Él comenzó a hablarle en voz baja, contándole historias de nuestro pueblo, de nuestra familia, como si hablara con un viejo amigo. Jorge y yo lo observamos, una extraña sensación de inquietud comenzando a reemplazar nuestro asombro. «Rafa, ya es suficiente», le dije suavemente. «Tenemos que irnos. El sol saldrá pronto». Pero él no me oyó. Estaba completamente absorto. La luz en el agua pareció intensificarse en respuesta a su voz, los colores volviéndose más cálidos, más acogedores. Y el lamento, el zumbido en nuestros pechos, pareció suavizarse, volviéndose menos una canción de pena y más una de bienvenida. «Me está invitando», dijo Rafael con una sonrisa de pura felicidad. «¿Quiere mostrarme algo?» «¿Mostrarte qué?», preguntó Jorge, su voz teñida de un miedo que yo compartía. «La luz», respondió Rafael. «Quiere mostrarme de dónde viene la luz». Antes de que pudiéramos reaccionar, se quitó las botas. Se subió a la barandilla de la esperanza, no con la torpeza de un hombre, sino con la gracia de un bailarín. Y se zambulló. No fue un salto desesperado. Fue una entrada limpia, perfecta, en el agua iluminada. Vimos cómo su cuerpo se hundía, rodeado por el brillo azul y verde. No luchó, no intentó nadar, simplemente se dejó llevar hacia abajo, hacia el corazón de la luz, con los brazos extendidos. Y en su rostro vi la misma expresión de dicha absoluta que él había descrito. Jorge gritó su nombre, un sonido desgarrado de horror y negación. Yo me quedé paralizado, mi mente incapaz de procesar lo que acababa de ver. Mi hermano no se había ahogado, se había unido a la belleza. El lamento que venía del mar cambió. Por un instante, una nueva nota se unió a la melodía, una nota que sonaba extrañamente como la risa feliz de mi hermano, y la luz en el agua brilló con más intensidad que nunca. Y en ese momento de claridad terrible lo entendí. La criatura no era un depredador de carne, era un coleccionista de almas solitarias, de soñadores, de hombres que sentían la pena del mundo con demasiada fuerza. No los mataba, los acogía. Les ofrecía un final para su dolor en su propio y hermoso vacío. Jorge y yo nos miramos, el terror reflejado en nuestros ojos. Ya no veíamos la belleza en la luz, solo veíamos la tumba. El shock de ver a mi hermano desaparecer en la luz fue reemplazado por un terror frío y afilado. Jorge y yo nos miramos, nuestros rostros iluminados por el brillo fantasmal, y no necesitamos decir una palabra. Teníamos que salir de allí. Corrí hacia la cabina, mis manos torpes buscando las llaves del motor. Jorge se quedó en la popa, desenredando las redes, un acto de pánico, un intento de hacer algo, cualquier cosa, para recuperar la normalidad. En el momento en que mi mano giró la llave y el motor del Esperanza tosió y rugió, volviendo a la vida, la atmósfera cambió. La hermosa y melancólica luz azul y verde se convirtió en un rojo sangre furioso y pulsante. Y el lamento, la canción triste que nos había hipnotizado, se transformó en un chillido agudo, disonante, que no parecía venir del agua, sino de dentro de nuestras propias cabezas. Era un sonido que desgarraba los nervios, que hacía que el esmalte de los dientes doliera. Era el sonido del puro y desnudo dolor. Era el sonido de la criatura enfadada. «¡Arranca!»,
me gritó Jorge por encima del ruido. ¡Vámonos de aquí, Mateo! Puse el motor a toda máquina. El Esperanza se sacudió, pero apenas se movió. El agua a nuestro alrededor se había vuelto espesa, densa, como si estuviéramos atrapados en melaza. Era como si la propia criatura nos estuviera sujetando. La luz roja parpadeaba ahora con una velocidad frenética, un estroboscopio infernal que convertía nuestros movimientos en una serie de imágenes rotas y aterradoras. Y el chillido en nuestras cabezas se hizo más fuerte. Jorge cayó al suelo, agarrándose la cabeza, gritando de agonía. «No puedo oír, no puedo pensar», gritaba. Yo también lo sentía. Cada pulso de sonido era como un clavo al rojo vivo martilleado en mi cerebro. Empecé a ver cosas. El rostro de mi hermano Rafael apareciendo en el agua. Pero ahora estaba descompuesto, sus ojos vacíos, su boca abierta en el mismo grito que yo oía. La criatura no solo nos atacaba con el sonido, nos atacaba con nuestros propios miedos, con nuestro propio dolor. Jorge se puso en pie, tropezando. Estaba completamente en pánico. Miraba a su alrededor, a la luz roja, al agua espesa, a mí, pero no me veía a mí. Sus ojos estaban fijos en algo detrás de mí. «Nos está rodeando», gritó. «Rafael, está ahí, nos está llamando». «No hay nada, Jorge», le grité. «Es una ilusión, está en tu cabeza». Pero él ya no me escuchaba. Se subió a la barandilla, igual que Rafael. Pero no había dicha en su rostro, solo un terror absoluto. «Tengo que salir de aquí», gritó, y saltó. Su cuerpo golpeó el agua espesa con un sonido sordo y repugnante. No se hundió. Se quedó atrapado en la superficie, debatiéndose mientras la luz roja lo envolvía. Y entonces, tan rápido como había empezado, todo se detuvo. El chillido cesó. La luz roja se desvaneció, volviendo a su suave y melancólico brillo azul y verde. El agua volvió a ser fluida, y el cuerpo de Jorge se hundió lentamente, desapareciendo en las profundidades. El motor del barco, que había estado rugiendo, se ahogó y murió, dejándome en un silencio casi total. Ahora estaba solo, solo yo, en mi pequeño barco a la deriva, rodeado por una belleza mortal y por el lamento silencioso de un dios solitario. Y comprendí la verdadera naturaleza de la trampa. No era una jaula de la que no se podía escapar. Era una jaula de la que no se te permitía escapar. Si te quedabas, la belleza te seducía hasta la muerte. Si intentabas huir, el terror te volvía loco. Y yo era el último, la última comida, el último compañero, el último testigo. Después de la muerte de Jorge, un nuevo tipo de silencio cayó sobre mí. Era el silencio de la resignación. Apagué la radio. Tiré por la borda nuestra única pistola de bengalas. Acepté mi destino. Me senté en la cubierta de la Esperanza, mi barco ahora un ataúd flotante, y esperé. Los días y las noches se volvieron indistinguibles. La criatura debajo de nosotros mantenía su luz suave, un sol perpetuo y melancólico en mi noche sin fin. Y su canción, el lamento, ya no era una amenaza. Se convirtió en la banda sonora de mi soledad. Era el único otro ser vivo en mi universo. Y era a la vez mi carcelero y mi único compañero. El hambre y la sed llegaron, como era de esperar. Mi cuerpo se debilitó, mi mente comenzó a deshilacharse en los bordes, pero la criatura no me dejó morir de esa manera. En el tercer día de mi ayuno forzado, una extraña cosecha comenzó a flotar hacia el barco desde las profundidades. Peces de aspecto extraño, con escamas bioluminiscentes que brillaban con la misma luz que la criatura, aparecían junto al casco ya muertos como ofrendas. Al principio me negué a comerlos, pero el hambre es un tirano más fuerte que el orgullo. Los comí crudos. Su carne era fría y tenía un sabor extraño, a ozono y a una tristeza profunda. No solo me alimentaron, me cambiaron. A medida que comía los peces de la criatura, comencé a entender. La barrera entre mi mente y su lamento comenzó a disolverse. Ya no solo oía su canción,
Empecé a sentir su historia. Fui inundado por visiones, por recuerdos que no eran míos. Vi la creación de la Tierra desde el fondo del océano. Vi el nacimiento de la luna. Vi a las primeras criaturas moverse en la oscuridad abisal. Y lo vi a él nacer, no de un útero, sino de la propia presión y el tiempo, una conciencia formada a partir de la inmensa soledad del océano profundo. Sentí sus eones de soledad, su existencia silenciosa y sin testigos, y sentí su primer contacto con la humanidad, un barco de pesca polinesio hace miles de años. Sintió sus mentes, sus emociones complejas, su calidez, y sintió un anhelo, no de alimentarse, sino de conectar. Pero su propia naturaleza, su belleza, su canción, era demasiado para las mentes humanas. Vio cómo se volvían locos de asombro y se arrojaban a sus brazos, sus conciencias disolviéndose en la suya como gotas de lluvia en el océano. Y sintió, por primera vez, el dolor de otro. Sintió su pérdida. Mi odio hacia la criatura se desvaneció, reemplazado por una empatía tan profunda que era casi insoportable. No era un monstruo. Era un dios solitario, cuya única forma de tocar a otros era destruirlos. Su lamento no era una trampa, era su propia y eterna pena por su condición. Y yo, Mateo, un simple pescador de Acapulco, fui el primer ser en milenios que no se rindió inmediatamente a su belleza, ni huyó de su terror. Fui el primero que se quedó, el primero que escuchó. Mi paranoia se había ido, mi miedo se había ido. Todo lo que quedaba era una inmensa y compartida tristeza. Me encontré de pie en la barandilla, mirando la luz de abajo, no con el anhelo extático de mi hermano, sino con la tranquila comprensión de un amigo. Y por primera vez le hablé, no con miedo, sino con compasión. Lo sé, susurré al agua. Sé que estás solo. La luz debajo de mí pulsó suavemente, y por primera vez el lamento pareció tener una nueva nota, no de bienvenida, sino de reconocimiento. Ya no era su prisionero, me había convertido en su confesor. Mi vida se convirtió en un ritual silencioso. Pasaba mis días a la deriva en el Esperanza, que se había convertido en mi monasterio flotante. Ya no sentía el paso de los días, solo el suave pulso de la luz de abajo, que se había convertido en el ritmo de mi corazón. Hablaba con la criatura, le contaba historias de mi infancia, del sabor del mango en verano, de la risa de mi hermano Rafael, y sentía que me escuchaba. La luz cambiaba de color con mis emociones, un azul profundo para mis historias tristes, un verde suave para mis recuerdos felices, y a cambio, él me alimentaba con sus peces de luz y me mostraba fragmentos de su existencia en mis sueños, la lenta danza de los continentes, la caída de meteoritos como lágrimas de fuego, la infinita y silenciosa paciencia del abismo. Estaba cambiando. Mi piel adquirió un brillo pálido y mis ojos, según mi reflejo en un trozo de cristal roto, parecían contener una luz propia. Ya no necesitaba dormir. Entraba en largos estados de trance, mi conciencia flotando en la inmensidad de la suya. La soledad que nos había unido a él y a mí se había convertido en una especie de compañía. Era una existencia pacífica, extraña y profundamente trágica. Yo era el único hombre que había conocido a un Dios, y el precio era mi propia humanidad. Pero el océano, el mundo real, no permite que tales paraísos, por extraños que sean, duren para siempre. La tormenta llegó sin previo aviso. No fue una tormenta sobrenatural, como la que la criatura había desatado sobre Jorge. Fue una tormenta normal, de este mundo. Un huracán tardío que se formó en el Caribe y que se desvió de su curso, dirigiéndose directamente hacia nosotros. En el momento en que el primer viento violento golpeó nuestro santuario de calma, la criatura reaccionó. La hermosa luz azul y verde se convirtió en un parpadeo errático y aterrorizado de un blanco crudo. Y el lamento, su canción de pena, se convirtió en un chillido de puro pánico, la misma disonancia que había vuelto loco a mi primo. La criatura
Este ser antiguo y poderoso tenía miedo. Había vivido durante eones en la calma presurizada de las profundidades. El caos de la superficie, la furia anárquica de una tormenta, era algo que no entendía, que lo aterrorizaba. Las olas reales, comenzaron a estrellarse contra el Esperanza, arrojándolo de un lado a otro, y en mi interior sentí el pánico de la criatura como si fuera el mío. Sentí su confusión, su dolor, mientras el ruido caótico del huracán bombardeaba su conciencia silenciosa. Y en ese momento, mi papel cambió. Ya no era el confesor, me convertí en el protector. «Tranquilo», le grité al mar hirviente, mi voz un hilo contra el rugido del viento. «Es solo una tormenta, pasará, estás a salvo». Me aferré al timón, luchando por mantener la esperanza a flote, no por mi propia vida, que ya me parecía irrelevante, sino por la suya. Luché para proteger a este dios solitario del mundo caótico que yo le había traído. El barco gemía, la madera se partía. Una ola gigante, una pared de agua negra, se elevó frente a nosotros. Sabía que era el final. El Esperanza no podía soportar un golpe así. Y mientras la ola se cernía sobre nosotros, no sentí miedo por mí. Sentí una pena inmensa por la criatura de abajo, a la que iba a dejar sola de nuevo. Cerré los ojos, esperando el impacto. Cerré los ojos, esperando el fin. El rugido de la ola era la voz de un dios furioso, y yo era un insecto en su camino. Pero el impacto nunca llegó. En lugar de la fuerza aplastante del agua, sentí una extraña calma, y una luz azul y verde se intensificó a mi alrededor, tan brillante que podía verla a través de mis párpados cerrados. Abrí los ojos. La ola monstruosa se estaba rompiendo, no contra nuestro barco, sino contra una pared viviente de luz y carne. La criatura, a pesar de su propio pánico, había subido desde las profundidades, interponiendo su inmenso cuerpo entre la esperanza y la furia de la tormenta. Su ala, de 1 kilómetro de largo, nos envolvía como el brazo de una madre protegiendo a su hijo. Sentí una sacudida violenta cuando la ola se estrelló contra ella, pero el golpe fue indirecto, amortiguado. El mástil se partió, una de las redes fue arrancada, pero el casco aguantó. El resto de la tormenta fue una pesadilla febril. Durante horas luchamos juntos, yo en la cubierta del barco roto, achicando agua, asegurando lo que podía. Y ella, la criatura, debajo y a nuestro alrededor, moviéndose con una gracia agónica para desviar las peores olas, para crear una pequeña bolsa de relativa calma en el corazón del huracán. Su lamento ya no era una canción, era un grito de esfuerzo y de miedo, y yo le respondía, gritando palabras de ánimo y consuelo al viento, un loco hablándole a un dios asustado. Cuando la tormenta finalmente pasó y el sol de la mañana se abrió paso a través de las nubes rotas, el escenario era de una desolación total. El Esperanza era un cascarón, apenas flotando, y la luz de la criatura era débil, un pálido y parpadeante fulgor. Su canción era un zumbido apenas audible, el sonido del puro agotamiento, pero habíamos sobrevivido, juntos. En la calma que siguió, una nueva y terrible verdad se apoderó de mí. Miré mi barco destrozado, miré mis manos, ahora delgadas y pálidas, apenas humanas, y miré la luz cansada en el agua, y lo vi todo con una claridad insoportable. Nuestra comunión, nuestra extraña amistad, era una hermosa prisión. Yo nunca podría volver a casa, y ella nunca podría abandonar su soledad. Estábamos atrapados en un limbo, una pequeña burbuja de existencia imposible en medio de un mundo al que ya no pertenecíamos. El huracán había sido una anomalía, un evento raro, pero habría otras tormentas, habría otros barcos, y ella no podría vivir con el miedo al caos de la superficie, y yo no podría vivir viendo a más hombres morir, seducidos por su belleza. Nuestra tragedia no era que estuviéramos solos, era que juntos habíamos creado una forma de soledad aún más insostenible. La amaba.
Me di cuenta de eso en ese momento. Amaba a esa criatura antigua y triste como nunca había amado a nada. Y porque la amaba, sabía lo que tenía que hacer. Tenía que liberarla y liberarme a mí. El arpón de ballenas de mi abuelo, una reliquia que siempre habíamos mantenido atada a la proa del barco por tradición, había sobrevivido a la tormenta. Estaba oxidado, pero era pesado y afilado. Mientras la criatura descansaba debajo de nosotros, su luz pulsando débilmente con una confianza recién encontrada, yo me dirigí a la proa. Mis movimientos eran lentos, mi corazón un nudo de plomo en mi pecho. Esto no era un acto de traición, no era un acto de miedo, era un acto de misericordia, el único regalo final que podíamos darnos el uno al otro, el regalo del silencio. Levanté el arpón. Su peso en mis manos era el peso de todos mis pecados, de todas mis pérdidas. El hierro estaba frío, pero mi corazón estaba más frío aún. Me asomé por la borda del Esperanza destrozado. Debajo, la criatura descansaba, su luz un pálido y confiado latido en el agua oscura. Sentí su conciencia tocar la mía, no con sospecha, sino con una suave curiosidad. No entendía. Después de haber luchado juntos contra la tormenta, no podía comprender la intención de la herramienta de muerte que yo ahora sostenía. Y esa confianza, esa inocencia, fue una puñalada más profunda que cualquier arpón. Mis músculos se tensaron. Apunté al centro de la luz, al lugar donde imaginaba que estaría su corazón. Recordé la sonrisa de mi hermano mientras se hundía en esa misma luz. Recordé a mi primo gritando mientras la misma luz en su furia lo consumía. Y ahora yo, el último de mi sangre, iba a convertirme en un asesino, igual que ella. Pero mi mano tembló. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No pude hacerlo. Miré a la criatura, a esta inmensa y solitaria entidad de belleza y pena. Matarla sería como apagar la última estrella en un cielo vacío. Sería el acto final de una soledad absoluta. Y si sobrevivía, ¿qué me quedaría? ¿Volver al mundo de los hombres, con esta memoria imposible en mi alma? ¿Convertirme en el viejo loco del muelle, contando una historia que nadie creería jamás? ¿Vivir el resto de mis días sabiendo que había asesinado a lo único en el universo que había compartido mi dolor? No, no era una liberación, era una condena diferente y quizás peor. Lo entendí en ese momento. La criatura y yo estábamos atados, no por una maldición, sino por una comprensión mutua. Éramos dos soledades que se habían encontrado en la inmensidad del océano, y no había escapatoria para ninguno de los dos en el mundo de los vivos. Solo había una forma de terminar la historia, una forma que no era una traición, sino una unión final. No un asesinato, sino un pacto. Dejé caer el arpón en la cubierta. No lo necesitaba para lo que iba a hacer. Caminé hacia la proa del barco que se hundía al punto más cercano a la luz que pulsaba suavemente debajo. «Te entiendo», susurré al agua. «Ya no tienes que estar solo». Y con una calma que no había sentido en toda mi vida, me deslicé por la borda. El agua no estaba fría, se sentía como un abrazo. No luché, no intenté nadar. Simplemente me dejé hundir, mis ojos abiertos, mirando la luz que se hacía más y más brillante a medida que descendía. La criatura no huyó, se quedó allí, esperándome. Y su lamento, la canción triste que había sido mi tortura y mi consuelo, se llenó con una nueva nota, una nota de bienvenida. Vi sus colores arremolinarse a mi alrededor y en ellos vi a mi hermano Rafael sonriendo. Vi a Jorge en paz y sentí que mi propia conciencia, mi dolor, mi memoria comenzaba a disolverse, a fusionarse con la suya. No estaba muriendo, estaba volviendo a casa. Mi último pensamiento no fue de tristeza ni de miedo, fue de una paz absoluta. Mi tragedia no era morir. Mi tragedia había sido vivir solo con mi pena, y ahora ya no estaba solo. La perspectiva cambia a la del cronista del abismo. La historia de Mateo y sus dos primos no terminó con un cuerpo, sino con un eco. El Esperanza nunca fue encontrado. Ningún resto de madera, ninguna mancha de aceite.
Simplemente se desvaneció de las cartas de navegación y del mundo de los hombres, uniéndose a la larga lista de barcos que el mar reclama sin dar una explicación. Para el mundo oficial, fue una tragedia más, un recordatorio de la indiferencia del océano. Pero entre los pescadores de Acapulco, los hombres que conocen el verdadero lenguaje del mar, nació una nueva leyenda. La vieja historia sobre la cuna del lamento cambió. Los pescadores ya no hablaban de un sonido triste y solitario en las noches sin luna. Empezaron a contar una historia diferente. Hablaban de que, a veces, al pasar cerca de los acantilados de la quebrada, las aguas se volvían tranquilas y una nueva luz emergía de las profundidades. Ya no era una única y pálida luz azul y verde. Ahora, decían, eran 3 luces, una grande y majestuosa y 2 más pequeñas que danzaban a su alrededor en una coreografía lenta y silenciosa. Y el sonido ya no era un lamento, se había transformado. Los que lo oían lo describían como una melodía suave, una canción de una paz profunda, una armonía de 3 partes que no hablaba de pena, sino de compañía. La leyenda dice que Mateo, en su último acto, no destruyó al monstruo, ni se unió a él como una víctima. Se convirtió en su igual. Su sacrificio no fue una muerte, sino una ofrenda de compañía que la criatura solitaria aceptó. Y al hacerlo, transformó la naturaleza de la maldición. El lamento de la quebrada ya no es un lamento, es una canción de cuna, una promesa de paz eterna. Y esa quizás es la forma final y más trágica del horror. La trampa ya no es la pena que un hombre puede intentar resistir. La trampa es la paz, la promesa de un final para toda la soledad. Los viejos pescadores ahora advierten a los jóvenes: no teman a las tormentas ni a los monstruos con dientes, teman a las noches de calma, teman a la hermosa luz bajo el agua. Teman a la canción pacífica que promete el fin de todos sus problemas, porque es una promesa que el mar, en su infinita y terrible misericordia, siempre cumple. La historia de Mateo se convirtió en la advertencia más importante de todas, que el mayor peligro del abismo no es el odio, sino el amor.